Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. Y felicitaciones a mi compañero Luis, ¿no? Sí. Esta tarde. No me querría agrandar en este momento por el 1-0, pero bueno. No, yo lo vi para el partido. El gol fue maravilloso. El pase de Riquelme, el gol fue maravilloso. Pero los tienen de hijos ustedes, ¿eh? Y están, si Central no empata, quedan últimos en la tabla los River. Ya está, ya lo dije, ya pasó. Ya está. Y de paso, feliz cumpleaños para ustedes. Pero muchas gracias. Además, mi felicitación es de una altura como la de San Lorenzo, que ya está más allá. ¿no? Claro. Pero tengo esa generosidad de felicitarlo. Está muy bien, bueno, está muy bien. Muy bien. Vamos a decir nuestros datos. Como siempre, para comunicarse y para luego comentar los mensajes de ustedes, tienen el mail horaclave@c5n.com, horaclave@c5n.com. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de esa película maravillosa que había de Carlos Orín, era, ¿no? Historias mínimas. Yo les voy a contar una historia mínima que acaba de ocurrir. Ustedes saben que está en pleno la temporada de polo y en el Club Tortugas, por 3 días consecutivos, quisieron jugar la final y les llovió las 3 veces. Entonces ya era un caos, digamos. Entonces el gerente de Tortugas, que se llama un señor Carlos Oribe, y quiero mencionar su nombre, yo no lo conozco, pero lo quiero mencionar. Carlos Oribe decidió que el sábado, es decir, ayer que se jugó finalmente la final, como había un lío con las entradas, los que habían pagado, los que habían pegado, dijo, bueno, yo voy a dejar entrar a todos los que me digan que habían sacado entradas, sin pedirle las entradas, ¿no? Evidentemente, el que confía en el otro de esa manera, o en los otros, asume riesgos, porque algún colado por ahí hubo, alguien por ahí se avivó, como pensamos a veces unos de otros los argentinos. Pero el hecho es que la jornada transcurrió normalmente, con mucho público, y la gente entraba diciendo, yo tenía mi entrada, y nadie le pedía nada, ningún comprobante, por lo que manifestaba o lo que con su actitud dejaba traslucir. Entonces se le preguntó a él, pero dígame, Oribe, le dicen, ¿cómo hace esta irresponsabilidad, conociendo la viveza criolla de los argentinos? Él dijo, bueno, dice, alguna vez tenemos que empezar a confiar en la buena fe de la gente. Confió en la buena fe. Y la jornada fue brillante, todo bien, todo el mundo contento. Y así terminó esa jornada, esa historia mínima, de un gerente de un club que confió en el público y lo dejó entrar. Ahora, yo me preguntaba esto, ¿no? Esa historia mínima, ¿es tan mínima? ¿Es tan irrelevante? Y me acordé de Kant. Entonces, Kant tenía una formulación que era la del imperativo categórico. Kant decía que la norma ética máxima obedece a este consejo, digamos, de índole moral. Actúa de tal manera que tu conducta pudiera ser tomada como regla universal. Esto es lo que decía Kant. Entonces yo digo, claro, si la conducta de Oribe y del público que fue al espectáculo, al espectáculo deportivo, se puede convertir en norma universal. Es decir, ¿qué más querríamos vivir una sociedad en la cual todos podemos confiar unos en los otros? ¿Cómo sería una sociedad donde la desconfianza es derrotada? En cambio, volviendo a Kant, usted propondría como norma universal el ejemplo que acaba de dar la empresa Gotti, constructora de casi todas las obras de Santa Cruz, cuando un juez, el juez Octavio Araoz de la Madrid, ha imputado a las autoridades de Gotti, Sociedad Anónima, una compañía de Santa Cruz que concentra más de la mitad de las obras públicas de la provincia, con la sospecha de que usó facturas de empresas falsas por casi 400 millones. Esta es la otra conducta. Entonces yo digo, bueno, si Gotti se convirtiera en una regla universal, ¿cómo seríamos? Alguien me dirá, bueno, casi somos, por lo menos el grado de corrupción, Scanca, Gotti, Lázaro Báez, que es el socio de Gotti, en tantas corrupciones que hay, no está tan lejos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en el fondo son 2 sociedades que tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre 2 sociedades, ¿no? El mínimo ejemplo del gerente
del Club de Tortugas, el mínimo ejemplo de, miro porque no lo conozco, Oribe. de Carlos Oribe, o el máximo ejemplo de Gotti, de Scanca y de tantos más, que fingen facturas, mienten con todo, engañan, roban. ¿Cuál Argentina queremos? Cuando yo planteo esto, alguien me dirá, mire, Grondona, usted realmente, no, es un poco utópico, es un poco ingenuo, ¿no? Entonces me acordé de otra historia que ya no es tan mínima porque está en la Biblia. Ustedes recuerdan que en la Biblia hay un momento en que un gigante que medía 3 metros y estaba acorazado y usaba una jabalina fenomenal, desafió al pobre David, que era un chico con una onda, ¿no? Seguramente en ese momento muchos habrán dicho, pobre David, Goliat lo va a despedazar. Y ganó David. Yo soy de aquellos que probablemente como ustedes y como muchos, todavía creen en David. Bueno, está con nosotros Domingo Cavallo. Doctor Cavallo, buenas noches. Buenas noches y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Sé que está por viajar a una convención que hay en Sevilla muy importante, ¿no? Así es, mañana. Bueno, yo digo una cosa de Cavallo. Yo creo que Cavallo podríamos polemizar años sobre la gestión de Cavallo. Lo que nadie puede negar, y por eso lo tengo esta noche con nosotros, es lo que sabe. Yo creo que Cavallo es probablemente, no digo el que más porque se va a ofender a alguien, ¿no? Pero de los que más saben la economía interna e internacional argentina. Por eso, Domingo, yo le he invitado a que nos dé su visión de lo que está pasando en el mundo y en la Argentina en medio de esta gigantesca crisis financiera. Es muy serio lo que está pasando en el mundo, sin duda. Es una crisis financiera global de unas dimensiones gigantescas y puede haber una recesión fuerte. Eso es casi seguro, que va a haber una recesión fuerte, no solo en Estados Unidos, en toda Europa, también en Asia, en Japón fundamentalmente, y va a tener repercusiones negativas sobre todo el resto de la economía mundial. Ahora, lo importante, y es hacia lo que están enderezadas todas las políticas, afortunadamente en este momento, es evitar que esa recesión se transforme en un largo proceso de estancamiento, como ocurrió en la década de los años 30. Porque ahí sí el problema ya sería mucho mayor, porque provocaría mucha desocupación que se mantendría en el tiempo y posiblemente daría lugar a un empobrecimiento general, no solo de estos países avanzados, sino también del resto del mundo. Pero la última semana ha demostrado que los gobiernos, empezando por el de Estados Unidos, pero también los de Europa y el gobierno de Japón y algunas economías emergentes importantes, están poniéndose de acuerdo y encontrando una estrategia bastante coordinada para enfrentar problemas de la crisis financiera. Así que yo soy relativamente optimista, pienso que en las próximas semanas o meses la crisis financiera va a encontrar un piso, es decir, ya no va a haber riesgos de una quiebra generalizada de bancos, ni la gente va a tener riesgo de perder todos sus depósitos y sus ahorros, como aparecía hace 2 o 3 semanas. Sin embargo, a pesar de que la crisis financiera encuentre un piso, se van a empezar a ver claramente las consecuencias sobre la economía real. Por eso ayer había un artículo de Paul Krugman en La Nación que decía que ahora los gobiernos van a tener que, a su vez, rescatar a la economía real. Y proponía políticas expansivas que yo creo que le van a poder aplicar tanto Estados Unidos como Europa, por una suerte de virtud que tienen esas economías y que no tienen, lamentablemente, nuestras economías. La virtud que tienen las economías avanzadas es que, aunque se produzcan crisis, como está ocurriendo en este momento, la gente todavía confía en los estados y en la solvencia del Estado y en las monedas de esos países. Entonces, fíjese qué paradoja. Mientras la crisis se origina en Estados Unidos, el dólar se fortalece
y los títulos de la deuda pública de los Estados Unidos son muy demandados, a punto tal de que la tasa de interés de los títulos a mediano y largo plazo del Tesoro americano bajan. Eso es una herramienta poderosísima. Ahora, es una paradoja, ¿no? Porque no es una paradoja. Se presentó esto como que el gigante tenía los pies de barro, el efecto show, todo se caía, Estados Unidos estaba herido de muerte, y de golpe la gente, su plata la siguió poniendo en Estados Unidos. Claro, pero tiene una explicación importante, y aquí hay que mostrar las diferencias con Argentina y con muchos otros países emergentes. Las crisis en nuestros países casi siempre han sido originadas por excesivo endeudamiento del sector público. Y la desconfianza nació por la incapacidad del sector público de hacer frente a sus compromisos. Eso fue claramente el caso de Argentina. Las provincias se endeudaron con los bancos, la gente se dio cuenta que las provincias no le podían devolver a los bancos, empezó a sospechar de la solvencia de los bancos, y bueno, y no teníamos forma de reemplazar las deudas malas que tenían los de las provincias con los bancos por deuda pública, porque tampoco la gente compraba bonos del Tesoro argentino, al contrario, la gente trataba de venderlos y se estaban desvalorizando. Allá es diferente el caso. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Tienen déficit, por supuesto, como casi todos los países del mundo, pero nunca tuvieron un nivel de endeudamiento público tan alto. Lo que ocurrió en Estados Unidos es que el optimismo generalizado y la gran cantidad de ahorros de todo el mundo que fluyeron hacia Estados Unidos dio lugar a que los Estados Unidos prestaran a tasas de interés muy bajas y a plazos muy largos a muchísima gente, incluido gente que no estaba en condiciones de devolver esos préstamos. Básicamente prestaron para que la gente pudiera comprar su vivienda. El sueño americano es que cada familia tenga su vivienda, es algo bueno. Lo que ocurre y algo es que no está lejos de cumplirse. Y algo que hay no una está alta lejos. proporción de Claro, gente. pero ¿qué ocurre? Se entusiasmaron con que las tasas de interés iban a ser bajas, bajaron las tasas de interés de corto plazo y los bancos ofrecieron créditos con tasas bajas pero ajustables si llegaban a subir. Por otro lado, les dieron créditos donde por algunos años no había que pagar amortización de capital, así que prácticamente se pagaba nada más que el interés. Y le dieron hasta el 95% del valor de la vivienda. Todo para que más gente comprara su casa a través del crédito. Y esto que dio lugar a que cuando los precios de las viviendas empezaron a bajar, porque obviamente no pueden continuar subiendo indefinidamente, y a partir de agosto del año pasado empezaron a bajar, mucha gente se encontró con que el valor de su deuda supera el valor de su propiedad. De su casa. Y en Estados Unidos, el que tiene una deuda hipotecaria se saca de arriba la deuda entregando la casa. Entonces, aunque el deudor pudiera pagar la cuota, si el valor de la casa está por debajo del valor de la deuda, a la gente le conviene entregar la casa. Por supuesto, hay mucha gente que además no puede pagar las cuotas, porque las cuotas aumentaron al aumentar las tasas de interés de largo plazo. Entonces, tienen un problema parecido al que tuvimos aquí en los años 81, 81, 82. ¿Se acuerdan cuando la gente había comprado viviendas indexadas por la circular 1050? ¿Qué ocurrió? La tasa de interés se mantuvo alta por un tiempo. Como la tasa de interés era el índice con el que se ajustaban las deudas, llegó un momento en que la gente debía mucho más de lo que valía la casa. Y por supuesto tenía cuotas que no podía pagar. Entonces, el problema de los Estados Unidos es ese. Y la solución es relativamente sencilla. Lo que ocurre es que es muy costosa. El gobierno tiene que conseguir que los bancos bajen 30%, por ejemplo, todas las deudas hipotecarias de la gente que está en esta situación que acabo de describir, y le den plazos más largos o le ajusten los intereses para abajo. En definitiva, eso sería mejor también para los propios bancos, porque si en lugar de adaptar la deuda a las posibilidades de pago de los deudores y al valor de la vivienda, se tiene que hacer cargo de la vivienda y luego malvenderla en el mercado, va a tener una pérdida muy superior. Pero esta
que aparentemente sería una solución sencilla, tiene dos inconvenientes. Uno, que le provoca enormes pérdidas a los bancos. No sé, no estaría mal si perdieran el capital propio, pero si pierden más allá del capital propio, están perdiendo el dinero que le deben a los depositantes y que le deben a todos sus demás deudores. Y en ese caso el banco se iría a la quiebra, y si quiebra el banco, bueno, los depositantes cobrarán porque están garantizados los depósitos hasta un cierto monto, pero todos los demás acreedores van a perder. Y por supuesto, además, si quiebran todos los bancos, va a desaparecer el crédito por un tiempo o va a quedar el sistema paralizado como ocurrió en la década de los 30. Entonces, lo que están buscando ahora es la forma de que, con un poco de apoyo del sector público, comprando parte de las carteras hipotecarias de los bancos, eso que llaman los activos tóxicos de los bancos, comprándolas a los precios de mercado para que luego el propio gobierno le dé una especie de refinanciación a los deudores, a la gente que tiene las viviendas. Lo traigo brutalmente a Argentina. ¿Estamos bien preparados? ¿Estamos afuera de la crisis? ¿Cómo lo ve? Bueno, la repercusión de esta crisis sobre una economía como la Argentina no va a venir por el lado financiero, porque acá los bancos no están sobreexpandidos, acá la gente no consiguió crédito, así que el problema del crédito hipotecario que existe allá, aquí no existe. O sea que desde ese punto de vista no vamos a tener problemas, pero sí vamos a tener muchísimos problemas por el lado de nuestro comercio exterior. O sea, los precios a los que veníamos exportando nuestros productos están cayendo en picada y posiblemente caigan más o al menos por un tiempo no vuelvan a subir. Con lo cual, por ejemplo, al campo, si le llegan a cobrar o le pretenden seguir cobrando las retenciones que le están cobrando, lo van a quebrar totalmente. Va a haber una paralización total de la inversión e incluso una disminución de la producción. ¿Habría que sacar las retenciones? Habría que sacar. Una de las primeras cosas que debería hacer el gobierno es eliminar las retenciones. Porque eso es la forma de compensar la caída de los precios internacionales. Claro. Ahora, por supuesto, eso va a traer como consecuencia pérdida de recaudación del gobierno y va a ir creando un problema fiscal que hasta ahora no teníamos. Por lo tanto, esta cuestión tiene muchas aristas. No es sencillo enfrentar en Argentina una situación como la que se va a producir a consecuencia de esta crisis. Ahora, esto no es por culpa solo de la crisis. Nosotros tenemos este problema fiscal que va a aparecer cuando se eliminen las retenciones, porque hemos estado utilizando ese que es un impuesto muy distorsivo. Si en lugar de haber aplicado las retenciones, cuando subían los precios internacionales hubiéramos dejado apreciar la moneda, como lo hizo Brasil con el real, entonces, primero, no hubiéramos tenido inflación y segundo, ahora podríamos devaluar sin problema, porque la devaluación compensaría la baja de los precios internacionales. Pero ¿qué ocurre? Como nosotros no seguimos una política cambiaria correcta y aprovechamos la subida de los precios internacionales para cobrar impuestos y crear una brecha entre el precio internacional y el precio interno de los productos, ahora si nosotros llegamos a devaluar, obviamente que vamos a agregar un problema inflacionario. La economía argentina no es como la economía de Brasil, que tiene 4% de inflación anual. La economía argentina tiene 25% de inflación anual. Los industriales quieren un 3.50 al dólar. Bueno, es que, primero, el dólar no lo puede decidir ni los industriales ni el propio gobierno. En un esquema de libre flotación como este, en realidad el Banco Central puede influir algo en el tipo de cambio, pero el tipo de cambio lo determina el mercado. Si la gente empieza a pensar que el dólar va a subir a 3.50 o a 3.60 o a 3.80, la gente va a comprar muchísimos dólares y a lo mejor va a terminar subiendo mucho más. O sea, tienen que tener mucho cuidado, tanto los industriales como el gobierno, como todos los que de alguna manera influyen en el diseño de las políticas económicas en el momento que se está viviendo. Y no decir livianamente acá hay que devaluar. Porque finalmente, si todo el mundo dice hay que devaluar, la gente va a obligar a que se produzca la devaluación saliendo a comprar dólares. O si el gobierno no quiere devaluar, pero la gente sigue a comprar dólares, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que pasa en Venezuela,
y lo que pasó acá en la década de los 80, mercado paralelo. Va a empezar a haber un mercado paralelo distanciado del mercado. Va a haber arbolitos otra vez oficial. en la calle Florida. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si a mí me preguntaran qué es lo que hay que hacer antes de tocar el dólar o antes de decir hay que devaluar, hay que dejar que se ajusten todos los precios que están atrasados, que hay muchos en la economía. Los precios que están atrasados porque el gobierno los controla artificialmente o porque hay retenciones. La retención es una forma de mantener el precio interno atrasado, o porque hay una prohibición para exportar, o porque le pagan subsidios al productor para compensar el precio bajo al que le obligan a vender a su producto. Todas esas son distorsiones, son problemas que siempre están ahí como inflación latente. Y en algún momento hay que dejar que esos problemas se resuelvan. Y la resolución de esos problemas requiere aumento de ciertos precios. Así que ahí hay una inflación reprimida que esa en algún momento hay que dejarla que aparezca. Tome el precio de la energía, por ejemplo, que está artificialmente mantenido. Cuando bajan los precios internacionales del petróleo, eso va a hacer que en cierta medida se aproximen los precios internacionales a los precios argentinos. Y eso va a traer un beneficio a Argentina. Y es que va a haber que poner menos subsidios para mantener baja la energía. Ahora bien, si en lugar de eso el gobierno devaluara, crea una brecha mayor entre los precios bajos, artificialmente bajos de la energía, y el precio de la energía en el mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Esa brecha mayor significan más subsidios. Más subsidios significan agravamiento de la situación fiscal. El agravamiento de la situación fiscal en un país como Estados Unidos no es importante, porque el déficit fiscal lo financian con emisión de esos bonos que todo el mundo está dispuesto a comprarles. Pero en el caso de Argentina, nadie nos compra los bonos. Peor aún, siendo que todavía estamos en default o con un montón de bonistas y que no hemos recuperado para nada el crédito. Entonces, si acá hay déficit fiscal, el gobierno va a tener que emitir para financiar el déficit. Y ahí nuevamente va a haber una presión inflacionaria muy grande. Hay una cosa, Domingo, que me llamó mucho la atención, me sorprendió, porque la primera reacción como, digamos, instintiva del gobierno fue estrechar las importaciones, cerrar, no digo cerrar, pero bajar mucho las importaciones, decirle a la aduana que vigile las importaciones, pero no promover las exportaciones. Es decir, las exportaciones, el ONCA y demás siguen sentados sobre las exportaciones agropecuarias y las dejan salir apenas homeopáticamente. Bueno, ese es un gran error que están cometiendo. Yo no digo que no traten de proteger un poco a la industria a través de la frontera, pero eso es solo una solución de corto plazo. En el mediano y largo plazo no lo van a poder hacer, porque justamente con recesión en los Estados Unidos, en Europa y en Japón, nosotros vamos a tener posibilidad de exportar al resto del mundo, que posiblemente no tenga tanta recesión, particularmente a China, a India. Si nosotros justamente les frenamos a ellos las importaciones que vienen de esos países, ellos nos van a empezar a poner trabas a nuestras exportaciones. Así que esa no es buena política de mediano y largo plazo. Puede ayudar en un determinado momento. Lo que sí es buena política es alentar genuinamente a las exportaciones, en lugar de desalentarlas como las hemos venido desalentando hasta ahora. Pero alentarlas eliminando en primer lugar las prohibiciones para exportar, que son las peores herramientas que se pueden utilizar. Luego eliminando las retenciones al agro y a la industria, porque lo que los industriales no entiendo por qué no dicen es que a ellos también les cobran 5% de retenciones. ¿Cómo van a pedir aumento del tipo de cambio? Primero que pidan que le eliminen ese 5%, que es un impuesto totalmente distorsivo. Lo mismo que el campo, que tiene que pedir que le eliminen las retenciones. Ahora, ¿usted cree, Domingo, supongamos que hicieran todo eso, sí, que eliminaran las retenciones y demás, ¿en qué quedaría el famoso superávit fiscal? Bueno, es que lo del superávit fiscal es una ilusión. No hay superávit fiscal, ni lo hubo. Eran, digamos, fíjese, superávit fiscal hubo en Chile, o hay todavía en Chile. Chile, que tuvo un aumento del precio del cobre equivalente al aumento del precio de la soja aquí, generó 8% de superávit fiscal en los últimos años, 8% del producto. Acumuló 25.000 millones de dólares en un fondo de estabilización
adicionales a otros 25 mil millones de dólares que tiene el Banco Central respaldando los pasivos monetarios del Banco Central. Fíjese, nosotros tenemos 45 mil millones de reservas. Eso es más o menos equivalente para el tamaño de nuestra economía a los 25 mil millones que tiene Chile. Pero Chile además tiene 25 mil millones más. Nosotros, si hubiésemos utilizado, por ejemplo, todo el producido de las retenciones para formar un fondo de estabilización de 40 mil millones de dólares, entonces estaríamos como está Chile hoy. O como está Brasil, porque Brasil tiene 230 mil millones de dólares de reservas. Mucho más de las que necesita para respaldar la base monetaria de Brasil. La presidenta anuncia el lanzamiento de la obra pública para paliar la desaceleración. Bueno, pero he visto las cifras, hablan de 1.500, 3.000 millones de pesos. Eso es nada. Fíjese, si este año hace como 6 meses que no pagan los certificados de las obras que están en marcha, con que pongan al día esos certificados ya se le van esos 1.500 o 3.000 millones de pesos. El orden de, fíjese, la caída de los ingresos por exportaciones de soja puede significar 4.000, 5.000 millones de dólares. Es decir, es muy significativo la cifra. Entonces, acá hay que tomar con mucha seriedad el problema. Porque no solo tenemos el impacto de la crisis internacional, nosotros los problemas los traíamos ya. O sea, acá iba a haber recesión, no aun cuando siguieran los precios internacionales altos y aunque no hubiera recesión en el mundo, porque aquí habíamos creado demasiadas distorsiones en la economía. Y cuando se crean demasiadas distorsiones, por ejemplo, todo lo que yo mencioné como inflación reprimida, es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque cuando usted reprime la inflación, mantiene el precio por debajo del que equilibra la oferta con la demanda. ¿Qué significa eso? Significa que se demanda mucho más de lo que correspondería y se ofrece mucho menos. Es decir, se crea una brecha entre la oferta y la demanda, que en el caso de la electricidad puede significar cortes de electricidad o desabastecimiento, o tener que importar gasoil y diesel oil y fuel oil y gas de Bolivia en cantidades muy grandes y a precios muy altos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es eliminar esas distorsiones. Una vez que haya eliminado esas distorsiones, tiene que tratar de que la inflación se mantenga bajo control y crear un clima favorable a la inversión, tanto privada como externa, pero definiendo reglas de juego que hagan que la gente pueda hacer predicciones en la Argentina. Porque el problema que hay es que nadie sabe lo que va a pasar en 1, 2, 3 años en el país. Entonces, hoy por hoy, no hay inversión, ni la va a haber. Ahora, hay la última pregunta me iría a esto, amigos, sería más psicológica, ¿no? Acá ha habido mucha discusión, yo estaba leyendo en el Economist y otros lados. Hay algunos que dicen que los gobiernos de los países desarrollados no hicieron bien en cómo reconocer la crisis porque eso genera pánico, ¿no? Entonces, la idea sería, ¿qué es mejor en estos casos? ¿Decir la verdad o negar la verdad? Porque acá en este país más bien se dijo, no hay problema, estamos distintos, estamos en otro mundo, no nos afecta. Sería una estrategia. Y la otra estrategia sería, señores, estamos en problemas. ¿Qué es mejor para el país? Yo creo que es fundamental reconocer cuáles son los problemas, identificar los problemas. Es lo mismo que si hoy seguimos diciendo que no hay problema inflacionario en la Argentina. ¿Seguimos? ¿Quién nos cree que la inflación es del 10% anual? Si todos los índices de inflación medidos por provincia y otros institutos independientes nos da 25% de inflación, o entre 20 y 30 según de qué bienes estemos hablando. Entonces, a los problemas hay que reconocerlos, porque si uno no los reconoce, nadie le va a creer que lo va a atacar al problema y por lo tanto nadie va a apostar a una solución del problema. Yo no estoy de acuerdo con que la crisis mundial se haya agravado porque los gobiernos salieron a reconocerla. No, la crisis mundial se ha agravado porque hubo un momento en que el gobierno de los Estados Unidos estuvo en duda respecto a si tenía que intervenir y evitar la quiebra generalizada de los bancos o no. Que fue el momento en que dejó quebrar a Lehman Brothers. Entonces ahí se creó un gran desconcierto y todos empezaron a pensar que aquel banco va a caer. Entonces a aquel banco no le prestaban, aquel banco no tenía
cómo financiarse. Bueno, eso se llama pánico. Claro, eso es un pánico. Y bueno, eso es lo que pasó en la década del 30. Por eso, cuando el Senado republicano votó en contra del paquete que había propuesto el presidente Bush y el secretario del Tesoro, a mí me pareció un despropósito total. Yo soy uno de los que firmé una solicitada con muchos otros economistas de distintos lugares del mundo y particularmente de los Estados Unidos, dirigida al Senado diciéndoles que era muy grave lo que habían hecho. Y fíjese, ¿con qué argumento lo hicieron? Con el mismo argumento con el cual nos bajaron el pulgar a nosotros en diciembre del 2001. Con el argumento del que el que le presta a alguien que no va a poder pagar, en este caso estaban refiriéndose a los acreedores de los bancos, además de los accionistas de los bancos, tienen que pagar las consecuencias. Es decir, para que en el futuro los que prestan no asuman demasiados riesgos, sean más conservadores. Como un castigo, digamos. Como un castigo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Eso está bien si se refiere a los accionistas de los bancos, a los propietarios de los bancos, que pierdan todo el capital. Pero si los que pierden son los que han confiado llevando sus depósitos a los bancos, o los que han comprado bonos de empresas buenas, pero que resulta que se les desvalorizan totalmente y porque las mismas empresas van a la quiebra porque no consiguen financiamiento, entonces se arma una catástrofe. El otro ¿no? día Jorge Castro dijo acá en el programa una cosa muy interesante, me gustaría chequear con usted. Él dijo, hay un colapso informacional, es decir, los bancos no saben bien dónde están parados los otros bancos. Entonces, si yo no sé el banco A, porque siempre hay préstamos entre bancos. Por supuesto. Y se paraliza eso porque yo no sé cómo está el banco A que me está pidiendo plata. Exacto, ese es el gran problema. Pero eso es lo que ahora se empieza a resolver. ¿Por qué? Porque primero los gobiernos han dicho, vamos a poner capital en los bancos. Por supuesto, previa licuación del capital de los accionistas. No es para ayudar a los propietarios viejos, o los anteriores propietarios de los bancos. Es para permitir que el banco siga funcionando. Yo creo que si el agujero que tienen los bancos en sus activos por incobrables es mayor que el capital, es decir, si lo que está en riesgo es las acreencias, que son los depositantes que han llevado la plata a los bancos, yo creo que van a entrar en otra etapa que es parecida a lo que nosotros llamamos acá el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras. A los bancos no le van a quitar la licencia, no los van a obligar a que vayan a la ley de quiebras, porque eso significa quitarle la licencia para funcionar y entrar en un proceso de quiebra, sino que van a decir, los ahorristas están protegidos en sus ahorros. Todos los demás acreedores de los bancos, los que tengan bonos de los bancos o tengan cuentas a cobrar contra el banco, ellos van a tener la posibilidad de capitalizar esas acreencias, transformarlas en acciones del banco. Ellos van a ser los que van a nombrar el directorio del banco y el banco va a poder seguir funcionando. Si hacen este sistema, los acreedores, no los ahorristas, a los cuales los tienen que proteger al máximo, y de hecho los gobiernos inteligentemente están protegiendo a los ahorristas, han aumentado a $250.000 la garantía de los depósitos por banco, y en Europa en forma ilimitada en algunos países, y probablemente todos vayan a terminar garantizando los depósitos bancarios. Pero, bueno, los bonos y todas las otras deudas que tienen los bancos, muy bien, podrán ser capitalizadas si es que el banco enfrenta el dilema de la quiebra. Si este es el mecanismo y se asegura que los préstamos que se hagan entre sí los bancos no van a entrar en esa categoría de capitalización forzada, entonces va a poder volver a funcionar el mecanismo de préstamos interbancarios, que es fundamental para que siga existiendo crédito en la economía. Además, hay una posición muy interesante que se está poniendo muy de manifiesto en la campaña electoral en los Estados Unidos. Los dos candidatos, tanto Obama como McCain, sostienen que hay que asegurar que el industrial, el comerciante, la pequeña y mediana empresa y las familias sigan teniendo crédito, que ese debe ser el objetivo de todo lo que vayan a hacer. Porque si se paraliza el crédito, obviamente la recesión va a ser enorme, enorme, y se va a transformar en una depresión, que es una cosa muy peligrosa. Doctor Cavallo, muchas gracias por
ilustrarnos con todas estas observaciones. Y que tenga buen viaje, porque sé que tiene un viaje inminente. Muy bien. Un poquito vamos a ir a un corte. Lo estamos invitando a Cristiano Rattazzi que nos acompañe. Y yo recordaba, como usted hablaba, hay una cosa que dice Alan Greenspan, que habló una vez con Reagan, ¿no? Entonces Reagan dijo, mire, cuando mi vecino pierde su trabajo, es una recesión. Pero hay una depresión cuando yo pierdo el mío. Claro, ahí estamos, en esa frontera. Muchas gracias, doctor Cavallo. En el próximo, después del corte, Cristiano Rattazzi. Bueno, les cuento un mail que acabamos de recibir proveniente del Club Tortugas, que nos dicen que una vez que el Club Tortugas les dijo a los posibles espectadores pueden entrar gratis, hubo 700 espectadores que fueron a comprar entradas porque no la habían comprado antes. Efectivamente es Rosario Oribe, la hija del gerente del club, que dice no solo no hubo problema, sino que hubo 700 personas que dijeron podemos entrar gratis y sin embargo compramos las entradas. Bueno, eso algo dice de la naturaleza humana, ¿no? No está tan malo como se piensa. Está Cristiano Rattazzi. Buenas noches, Cristiano. ¿Qué tal? Yo le recordaba recién a Cavallo una famosa frase que había dicho Ronald Reagan en medio de otra recesión que habían tenido. Reagan decía, recesión es cuando mi vecino pierde su empleo. Depresión es cuando yo lo pierdo. ¿Cómo eso estar? En recesión, en depresión. ¿Cómo va a afectar todo esto a lo que llaman ahora? A mí me hace gracia casi, ¿no, Cristiano? La economía real. Como si todos esos fondos que andan por ahí no fueran reales, qué sé yo. Bueno, para los Lehman Brothers debe ser muy real lo que les está pasando. Ya hemos inventado esta nueva palabra que es la economía real y la otra que es la economía financiera. En realidad están totalmente integradas, pero ¿qué? Queremos llamarla aceptémoslo. Así. Entonces aceptémoslo, es una manera de decir... ¿Qué pasa? Obviamente en el mundo pasó algo, yo vine antes porque la verdad que escuchar a Cavallo hablar de economía es siempre muy interesante, dada la preparación y la profesionalidad de Mingo. ¿Verdad? Me acuerdo, siempre pienso, cuando hicieron con Lehman, lo mismo que hicieron con Argentina, con un stand-by ya firmado, todo acordado. Esa gorda que se llamaba Ann Kruger, me parece, salió a decir, nosotros le damos a dar una lección a Argentina. Y mandaron a Argentina a que los ahorristas de Argentina perdieran sus depósitos, especificaciones asimétricas, toda una cosa que si en ese momento el Fondo Monetario no se portaba de esa manera, probablemente Argentina no hubiese pasado a través de ese sufrimiento grande, porque otro que depresión. Se vendieron 89.000 autos en el 2002. Me parece que el desempleo subió a más del 40%, la pobreza al 60%. Fue horroroso lo que pasó. Obviamente hay muchos los que participaron en eso, que dicen, sí, era necesario, los que salieron ganadores, que salvaron sus empresas porque no pagaban las deudas, porque encontraron una manera de zafar, como se dice acá, estaban contentos. Pero la verdad que para la población argentina fue tremendo lo que pasó. Entonces ahora economía real, importante. La verdad que creo que tuvimos unos años extraordinarios pasado nuestro, en el cual toda América Latina creció de una manera extraordinaria y un viento a favor maravilloso, con precios del commodity que mes a mes aumentaban levemente, y justo los commodity que fabricaba Argentina, que tenía Argentina. La verdad que muchos hicieron reservas, muchos aprovecharon para bajar la inflación a cero, Brasil, Chile, o cero, o cerca de cero. Bueno, y nosotros en realidad este viento a favor no lo supimos aprovechar bien, porque dejamos que la economía empezara a drogarse con la inflación. La inflación es una droga. Cuando la tenés adentro del sistema es muy difícil sacarla. Y bueno, empezamos a primero 2 dígitos. En ese entonces me advertí, mire, es muy preocupante una economía arriba del 2 dígitos. Vamos a hacer un pequeño alto porque sí. No sé qué pasa con la publicidad. Tenemos 3 minutos de publicidad y seguimos, Cristiano.
Bueno, no, vamos a resumir un poco nuestra introducción al tema con Cristiano Rattazzi, ¿no? Y yo creo que usted lo que decía Cristiano es esto, en el fondo, mientras otros países vecinos, como Brasil o Chile, hacían lo que hacía la hormiga en la fábula, ¿se acuerdan la fábula de la hormiga y la cigarra, ¿no? La hormiga en el verano acumulaba alimentos porque sabía que iban a venir tiempos duros. Y después la cigarra cantaba, estaba feliz, aprovechaba. Cuando vino el invierno, la cigarra fue a pedirle comida a la hormiga. Y la hormiga le digo, pero ¿cómo? ¿Vos no te burlabas de mí cuando yo juntaba para cuando no hubiera? ¿Y ahora por qué te voy a dar? Sí, justamente eso. Devolvemos 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario al 4,5%, y ojalá como nos vendrían bien ahora que cuando nos bajaron todo el pulgar y no nos dan más crédito, y lo último fue Chávez al 16%, 15-50%, y ahí devolvimos al 4,20%. No aprovechamos para hacer un sistema impositivo racional, no distorsivo, entonces seguimos con retenciones, pésimo impuesto, impuesto al cheque, no deducible de ganancia, pésimo impuesto, ingreso bruto que sigue aumentando, que es un pésimo impuesto que en Europa se eliminó hace 50 años. Es decir, ese periodo extraordinario no lo aprovechamos para fijar bases a mediano plazo. Miramos el breve, que en una situación de emergencia yo entiendo, cuando alguien me dice, no hay más ortodoxia. Ortodoxia de emergencia es hacer algo de emergencia. Es decir, por eso interviene el gobierno y hacerlo. Cuando las cosas andan bien hay que hacer que los mercados lo sean lo menos distorsionados posible, que no haya efectos distorsivos en los mercados, porque esos son los que crean más riqueza, que el potrero marginal produzca, que la gente haga inversiones, que se haga inversiones para competir, para hacer eficiencia, competitividad, investigación, desarrollo. Eso es lo que hace cuando los mercados funcionan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, la verdad, que necesitaríamos un poco de devaluación en el sector industrial en la Argentina. No hay ninguna duda que lo necesitamos, porque nuestros vecinos, y mientras nosotros seguíamos con el 3-1 alegres, ellos habían bajado. En Brasil se acostumbraron a tener una industria con el dólar a 1,55. Había estado a 3, bajó a 1,55. Obvio que los industriales de San Paulo protestaban, pero se hicieron eficientes a 1,55. Entonces, ahora que fue a 2,20, wow, lo mismo pasó en México. También México devaluó 30%. Y eran nuestros principales mercados acá. La verdad que necesitaríamos nosotros también. Pero nosotros con una inflación del 20-30% es bastante más difícil y delicado que devaluemos. Entonces, la verdad que estamos en una situación en la cual yo mismo digo, quiero el dólar más alto posible, compatible con una lucha total contra la inflación, porque pienso que la inflación, y estoy convencido, ya eso, no digo por la industria, que puede ser que un poco de inflación le sirva, pero para el país pienso que la inflación es pésima. Entonces, no la quiero. Entonces, estamos en una situación bastante difícil de competitividad y con una posibilidad que la industria vaya no teniendo los mercados que tenía. No fue, la industria acompañó este modelo de Kirchner, esta es la sensación. ¿No es un poco tarde este reclamo a un modelo que se veía venir y vamos a llegar a esto? Bueno, sí, todo lo que pueda es que ahora lo necesitamos. Yo lo decía el pasado, que en 2009 justo los variables empezaran a cerrarse, impuestos distorsivos, pero si la soja hubiese quedado a 600, tendríamos menos problema. El problema es que la soja está a 328, bajó hasta 310, ahora está en 328. Entonces todos los números de Argentina se hacen más complicados. Se podía prever, se podía por lo menos no tener ningún sistema distorsivo cuando viene un poco de malaria, porque es obvio que la soja tan baja para un país que es el más gran productor de soja del mundo es una malaria, no poder exportar, no poder... Y después, evidentemente, trabas a la exportación, destrucción que hicieron de la industria láctea, de la industria de la carne, que son dos industrias que tendríamos que ser líderes mundiales, ser lo más fuerte de todo el mundo, con mucho valor agregado. Bueno, todo ese tipo de cosas ahora, ojalá lo hubiésemos hecho en los años de... Ahora, ¿es posible, Cristiano, que el gobierno, porque el gobierno la primera actitud que tuvo fue negar la crisis? No, acá no hay crisis, somos diferentes, el efecto jazz lo tienen ellos. Bueno, ya ahora hay señales un poco más confusas. ¿Usted imagina que el gobierno podría mañana
llamar a la gente del campo, sentarse, dialogar y marcar un nuevo rumbo? Bueno, yo creo que sí. Si hay algo que yo veo en la presidenta cuando uno le habla, cuando llega a hablarle, es una persona que escucha. La presidenta escucha, habla, responde, puede quedar con sus ideas, puede tener cosas que yo considero equivocado, pero puedes hablar, poner tu punto de vista y puedes tener un diálogo bien. Es una persona acostumbrada también a escuchar. Después tendrá sus ideas, alguno puede estar de acuerdo o no, pero no es una persona autista ella. Es decir, para nada, es una persona bastante clara. Después, las declaraciones a veces dependen, en política hay algunas declaraciones que se hacen por la galería, por los que están escuchando en ese entonces que quieren escuchar eso. Hace parte de la política, por eso yo sería un pésimo político, porque en general digo lo que considero la verdad y no me gusta apartarme de lo que considero de la verdad. Pero se ha visto también una cierta seriedad, una cierta masa está poniendo cierto orden en algunos con Carlos Fernández, están haciendo con Redrado, están haciendo la cosa con cierta seriedad. ¿Es posible, como quiere el gobierno, pensar en un pacto de no suspensiones ni despidos por 3 años, generar alguna suerte de estabilidad laboral? Mire, muy simple. Digamos que el mercado... Nosotros en el mercado vendemos 60.000 autos por mes entre Argentina y Brasil. Es fundamental lo que hacemos entre Argentina y Brasil. Hay enormes intercambios entre Argentina y Brasil. Eso significa, yo decía siempre, que si tengo el stock de 60.000 autos, son $1.000 millones de dólares. Entonces, si tengo previsión que baja, tengo que bajar los stocks muy cosas, porque $1.000 millones de dólares hoy para financiar, solo para un mes de stock, tengo que hacer mucha decisión. Pero digamos que nuestro mercado bajara a 30.000. Digo por exceso, porque además no se está dando. Por ahora en la industria automotriz hay algunos mercados que bajan, especialmente lo que exportaban extra Mercosur. Pero nuestro mercado todavía están bastante sólidos. No digo como antes que crecían el 25%, pero están creciendo todavía. Pero digamos que bajar a 30.000. Entre Brasil y Argentina tenemos 15.000 personas trabajando. ¿Qué hacen esas personas si hay 30.000 en vez de 60.000 que se produce la mitad? Es obvio que se va a tener que encontrar redes de contención social, pero no es que pueden seguir ahí sentadas hasta que vuelva al mercado. Y si dura 2 años, 3 años, tiene que haber red de contención pública. Que el nivel de empleo no responde solamente a una especie de actitud voluntarista, le voy a dar empleo a todos, pase lo que pase. Nosotros los autos los vendemos a quien compra autos que son privados, ciudadanos, que toman su decisión en función de lo que tienen, de las ganas que tienen de comprarnos un auto. No podemos inventar, no es que el Estado nos puede comprar autos. Si nos falta 30.000 autos por mes, no es el Estado que lo puede comprar. Entonces, obviamente, eso se puede repetir en miles de industrias, de pequeñas industrias. Si el mercado baja, por eso el problema de la depresión, no es que se puede inventar, no hay una depresión. No hay aire de depresión, porque de hecho reaccionaron bien. Todos dicen, después del error de Lima, reaccionaron bien. Como también el FMI, después del error de haber hecho caer a Argentina, a Uruguay los ayudó, volvió a ser un FMI sensato. De hecho, la Kruger desapareció. No sé ni dónde fue a parar. Por lo tanto, creo que hay sensatez y todos dicen que con esta liquidez va a funcionar. Después todos van a tener que ajustar. Y hay algunos mercados que caen, otros menos, pero nadie habla de depresión. Algo de recesión seguro. Y posiblemente acá también. Algunos sectores me dicen que tiene una recesión más grande que nuestro sector. Yo en mi sector todavía no lo he visto. La General Motors dejó de producir una semana en este banco de horas que ellos tienen porque había una sobreproducción. ¿Fiat puede pasar por el mismo sistema? En el caso de Fiat, como nosotros estamos aumentando la producción fuertemente, estamos a 250 autos por día, pensamos ir a 500 y después a 900, obviamente por ahora estamos parados a 250, diciendo vamos a ver. Por lo tanto, en Fiat no hay peligro de suspensiones. Puede haber suspensiones, falta una pieza o falta una cosa. A veces las suspensiones no hay que confundirla, ganan 70% de su salario los obreros y pueden ser un reajuste de stock. Pero no hay ningún tipo de posibilidad de reducción de personal. Puede haber una suspensión un día, ahora, pero no está previsto. La última pregunta mía sería, Cristiano, esta, porque en el 30 pasó eso, ¿no? ¿Puede pasar que lo que es racional para cada individuo, si se suma, se convierte en una gran irracionalidad,
por ejemplo, bueno, lo que dicen los keynesianos, a cada uno hoy, a usted, a mí, a Luis, nos convendría ahorrar. Entonces digo, bueno, oíme, la cosa viene negra, no gastemos lo que íbamos a gastar, compremos lo que íbamos a comprar, no viajemos, no hagamos el viaje que íbamos a hacer. Pero si todos pensamos igual, producimos una recesión fenomenal. Pero justamente en este caso no se eliminó la liquidez en el mundo, se aumentó la liquidez para que esto no pasara, porque quedara un poco. Una cosa que está demostrada el 29, y Cavallo decía bien, en ese momento se trata en todas maneras de limitar las importaciones y de tratar de aumentar las exportaciones, y estamos haciendo poco para aumentar las exportaciones, pero sí para limitar las importaciones, siempre esos jueguitos. Pero hay un error grave del 29, es que los países se cerraron. El país cerrado significaba un aumento del costo por unidad de producto. Claro. Entonces, la recesión, la gente que tenía que comprar no podía comprar porque el costo del producto seguía subiendo, porque eran todos más ineficientes. Y en vez de intercambiar eficiente con eficiencia, hacer cosas, se hacía industrias ineficientes y con costo de unidad productor más alto. Entonces, si hay una cosa, y lo dijo Lula y lo dijo Brasil, dijo, no es el momento de cerrar. Y yo en eso estoy de acuerdo. Lo que sí hay que ver qué hacemos para seguir una posible competitividad enorme de Brasil en este momento y no que nos pase para nada lo que pasó en el 99, que devaluó salvajemente el 70% y todos esperando que Brasil no se va a reajustar todo a los nuevos precios, no se reajustaba. Entonces nos encontramos que hubo como en el 99, ¿te acordás, Cristiano? ¿No? Hubo un inmovilismo, estaba Roque Fernández, me acuerdo, en los años finales de Menem, estábamos con el 1-1 y demás. Entonces, de golpe, Brasil se mandó una devaluación fenomenal y acá no hicieron nada. ¿No estamos un poco en lo mismo hoy? No hay el mismo peligro hoy. Están devaluando y nosotros no hacemos nada. Sí, no, pero algo acá se está haciendo. Pero evidentemente este tipo de movimiento muy grave en una situación que queremos hacer más unión aduanera y todo es problemático. Pero en este caso devaluó el 30%. No es tan grave. Entonces fue 70% de golpe en un sistema armado más o menos estable. Un 13 de enero del 99, 70%. Y algunos decían, no, vuelve atrás y los costos internos van a aumentar y no aumentaban. Me acuerdo de esta discusión con Guadagni, no van a aumentar. Y yo decía, ¿será verdad? Y en realidad no aumentaban porque había cierta recesión. Un compatriota suyo, lo tuve en la radio hoy, un brillante analista político, que es Giovanni Sartori, escribió un artículo brillante, que salió en La Nación, en Corriere de la Sera, que salió en La Nación, diciendo, pero los economistas no son los que nos tienen que avisar estas cosas. Sí. Bueno, los economistas, cada momento hay alguna burbuja. Uno se olvida que esta fue una burbuja más fuerte porque tocó a todos, pero esperemos que esté pasando. En este caso también muchos ricos perdieron plata. En general hay solamente algunos, muchos ricos perdieron plata. Pero por ejemplo, en 2001 hubo la burbuja del .com, uno se olvida. Hubo burbuja de Asia, fue la burbuja de Asia en el 98 me parece, 97, 98. Fue la burbuja de México, grave, pero muy reaccionado, muy rápido y metiendo liquidez por parte de Estados Unidos. Ahí el fondo se portó bien. Sí. Ahí el fondo se portó bien. Muy bien. Puso 40.000 millones. Es decir, burbujas a veces aparecen. Esta es más grave que otra. Lo importante es que no vayamos a depresión. Y alguna recesión puede ser ahora, esperemos que sea lo más bajo posible. Pero los sectores autos ya había bajado del 40% del mercado en España 3 meses antes de la burbuja. En Italia, en Estados Unidos, el 26%. Acá todavía nada. Todavía en Brasil, el mes pasado aumentó 26% en relación al mes del año anterior. Por lo tanto, Brasil todavía se vende bien. Se tiene la sensación que con menos crédito y todo eso van a bajar los mercados, pero todavía no estamos en una situación grave. Y en Argentina todavía tuvo el mejor mes del año y vimos en primeros 10 días todavía se venden autos. Tenemos la sensación todos. Entonces todos acotan un poco. Y Argentina no tiene la posibilidad de hacer lo que hicieron los otros, es
como la inflación es un problema de 2 dígitos, los otros si pasa de 13% a 6% en Brasil la inflación no cambia mucho, lo arregla en poco tiempo. Y dejaron devaluar, digamos, dejaron revaluar el dólar y se fueron con la moneda que devaluaron, con el euro y todo. Y cuando me dicen, bueno, pero había capitales golondrinas que se fueron, la verdad que para la economía real le vino bien que se fueran los capitales golondrina y que ellos le devaluaron automáticamente, porque para la economía real quiere decir empresas más competitivas, más fuertes en la exportación. Y es algo que creo que nosotros también tenemos que encontrar para ayudar más a la exportación. Tenía razón Cavallo cuando dijo, todavía tenemos retenciones de las exportaciones industriales. La verdad que podrían desaparecer. Para mí tienen que desaparecer todos, pero por lo menos las industriales que ya desaparezcan, ¿no? Y hay que impulsar más exportación, más ayuda, porque cerrarnos no puede servir a muy breve plazo, pero no le sirve al país a mediano plazo. Cristiano Rattazzi, muchas gracias por esta presencia. En el próximo bloque lo tenemos a Héctor Recalde para que nos hable del lado laboral, digamos, esto de la recesión y la depresión, que uno lo toma con humor, pero como comentario bastante depresivo, ¿no? Muchas gracias, Cristiano. Ya volvemos. Bueno, ya vimos la visión de un economista, la visión de un industrial, y ahora nos hace falta la visión de Héctor Recalde, el diputado Héctor Recalde, que es un especialista en cuestiones laborales, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla, a mí me impresiona cuando me dicen la economía real, porque yo digo, bueno, la economía real es que una persona pierde el empleo, por ejemplo. ¿Cuál es la economía real? Es que una persona no le alcanza el salario para terminar el mes. Para nosotros, digamos que por varias razones hay un principio que dice la única verdad es la realidad. Sí. Lo decía el general Perón, y traducido a la ciencia del derecho del trabajo, es el de primacía de la realidad. Claro. Entonces, uno atiende la realidad y ve cómo manejarse con la realidad contante y sonante, ¿no? Claro, claro. Y por eso es muy importante cómo nos posicionamos frente a esta crisis del capitalismo financiero internacional. Es decir, encontrando el equilibrio. Usted suele traducirlo en latín, ¿no? X igual librum libra. Sí. Igual cantidad de libras. Igual cantidad de libra como peso, ¿no? Le digo que, los platillos de la balanza. A mí me encanta citarlo cuando hablo en latín. Bueno, sí. Pero bueno. No tanto cuando hablo en castellano, ¿no? Y bueno, no tanto. No. Sí, Prefiero escucharlo en latín. Es mejor. Pero digo, y me parece muy buena la posición que tuvo el movimiento obrero en el último Comité Central Confederal. Me pareció de mucha razonabilidad y mucho equilibrio. Es decir, seguramente vamos a tener ramalazos de esta crisis, van a llegar a nuestras costas, pero no hay que dramatizar. Hay que prevenir, cosa que no hicieron los economistas, veníamos hablando de eso, hay que tratar de prevenir qué es lo que puede suceder, hay que instar al diálogo y la razonabilidad de todos los sectores, porque acá en nuestro país hubo sectores que ganaron mucho, que tuvieron altas tasas de rentabilidad en los últimos 5 años. Entonces es bueno que en algún momento dado se tenga conciencia de que esa alta tasa de rentabilidad a lo mejor no va a ser tan alta. Y sobre todo cuando lo que están diciendo, la CGT esto lo dijo, tratemos de priorizar el mercado interno, lo que no quiere decir aislarnos del mundo. En este momento el mundo en alguna medida nos está diciendo, ojo, a lo mejor no les compramos, nosotros devaluamos y esto lo va a hacer a ustedes menos competitivos, hay recesión en nuestros países, ¿no es cierto? Es el mundo que está planteando eso. Y nosotros creo que si priorizamos el mercado interno, esto va a generar mayor estabilidad, vamos a mantener el nivel de actividad y hay que mantener el poder adquisitivo de los salarios, porque el mercado doméstico ocupa un alto porcentaje del mercado interno bruto, del Producto Interno Bruto. Entonces, yo tengo algún temor cuando se enfatiza y se dramatiza tanto con que hay que defender el empleo, porque parece que solo hay que defender el empleo, ¿y a costa de qué? Esto, la verdad, ¿cuál es el que precio, se quema digamos? con leche ve una vaca y llora. Entonces, es cierto, pero para defender el empleo tenemos que defender el nivel de actividad y el poder adquisitivo. Van de la mano. Entonces, vivir con lo nuestro, lo que viene diciendo el profesor Aldo Ferrer de hace mucho tiempo, el compra argentino, que es una ley, la última ley es del año noviembre del 2001. El compra argentino va a prioritar a las empresas argentinas en su producción y en su venta. ¿Y cuál es la contrapartida? Es decir,
¿Van a seguir produciendo lo mismo a mayor precio o van a tratar de producir más y vender más a menos precio? Con lo que van a preservar la tasa de rentabilidad. Tasas de rentabilidad altísimas. La presión impositiva de nuestro país no está entre las más altas del mundo, ¿eh? Yo diría que si la miramos con relación a Europa o Estados Unidos, está por debajo. Incluso por debajo de algunos países de Latinoamérica. La tasa de rentabilidad, yo estuve investigando porque es bueno saber, es decir, la realidad. Y la realidad, ¿qué mejor que los balances de las empresas? Yo a veces digo, el balance es la confesión. Claro. Nadie va, ninguna empresa va a la bolsa de comercio a decir que está ganando más de lo que gana. Alguien puede sospechar de que dice que gana menos de lo que está ganando, claro, pero nadie va a sospechar que gana más de lo que dice. Y las tasas, la verdad, las tasas de ganancia que uno ve en las bolsas de comercio son impresionantes. Yo tengo unos datos, sí. pero no vamos Ahora, a considerar Héctor, a yo ninguna lo que empresa. veo como una observación de la realidad es que ese argumento de que vos ya ganaste bastante no corre fácilmente, porque el que ganó el año pasado quiere ganar este año, sino decir, bueno, ¿sabés cómo gané 15%? Este año voy a ganar 5%. Esa generosidad no es normal, diría yo. No es generosidad lo que uno busca razonabilidad. Porque, digamos, para eso está el rol del Estado, que fue menospreciado en algunas instancias. Bueno, miremos lo que pasó, tuvimos que recurrir al rol del Estado para paliar esta crisis mundial. Entonces se reivindica el rol del Estado. El tema es, primero dialoguemos, tratemos de consensuar, expliquemos con los números cuánto ganaste. Si la tasa de rentabilidad promedio en la industria argentina fue en el 2007 casi el 20%, 19.7%, y en Estados Unidos de Norteamérica fue el 8%, y en Alemania el 3%, hay margen. Si las fábricas automotrices tienen una incidencia del 4% en el costo laboral, y vienen ascendiendo en la producción de autos, pero de una forma vertiginosa. Hay algunas empresas que estuvieron trabajando 24 horas por día, inclusive los sábados y domingos. Y esto, fíjese, uno puede redistribuir la jornada para evitar despidos. Y hay que prever lo que puede pasar. Algunas empresas, mire, recién estuvimos viendo una empresa que dejó sin efecto algunos despidos. No tantos como se anunciaron. Yo leí cantidades como de 800, 350 y o 44 telegramas. En realidad, yo averigüé, eran 22 telegramas de despidos, que lo dejó sin efecto por el pedido de la Presidenta de la Nación. Más allá de lo que dice la ley obliga, y la ley es de 1991, no es de ahora. La ley obliga cuando quieren haber despidos masivos a pedir una audiencia al Ministerio y a explicar. Ahora, Porque a lo mejor el Estado puede te pregunto concurrir a una cosa, solucionar. Héctor, Sí. no, para ver si A ver. nos entendemos en castellano, no en latín, es decir... Ahora voy a empezar a hablar en latín yo. Bueno, es decir, cuando una empresa gana mucho, Sí. ¿eso es malo? Es buenísimo, Porque puede reinvertir. es buenísimo. Debería, Si por lo menos. reinvierte. Debería Si reinvierte. Claro. Es buenísimo. No, es bueno. Nadie está en contra. Lo que digo es, si ganaste mucho, ten un poco sensatez, pedía usted. Hay una película inglesa, yo lo estaba escuchando, que se llama Sensatez y Sentimientos. El otro día estábamos discutiendo una crisis que hubo, se solucionó con el diálogo y la negociación entre el sindicato de camioneros y las cerealeras. Y Pablo Moyano me dice, hay un artículo en la ley de contrato de trabajo que habla de la solidaridad frente a la tercerización. Me dice, las empresas no son solidarias. Él hablaba jurídicamente. Claro, sí. Dije, no son solidarias. Pero no Claro. jurídicamente. Ahora, Hay que rescatar esa solidaridad, ¿sabe por qué? Recurriendo a la inteligencia. Claro, porque Recurriendo hace hacer a la ilusión. inteligencia, ¿Se van a acuerda ganar cuando más? Pugliese dice que se hablé con el corazón? Siempre lo cito. Bueno, pero fue la ilusión era de Es que él. por eso digo, aprendiendo de Pugliese, y lo cito Sí, siempre, sí. yo también les hablo con el bolsillo. Claro. Hablábamos de las 24 horas por día trabajando y sábado y domingo. ¿Sabe lo que demostró la Organización Internacional de Trabajo en un estudio de 1988? Que la limitación de la jornada, no estoy hablando de las 35 horas semanales desde Francia, estoy hablando de 8 y 48, que es un reclamo del movimiento obrero de junio de 1890. Con una jornada limitada, fíjese los efectos. Esto es un resultado de la Organización Internacional de Trabajo. Se aumenta el presentismo laboral. Se disminuyen los accidentes de trabajo y se aumenta la productividad. Este es el bolsillo de Pugliese. Entonces, al mismo tiempo evitamos despidos. Digamos que hay muchas cosas. Y si hay algo que caracteriza al movimiento obrero es la posibilidad de diálogo. esta es la base de lo que la CGT, ya le pregunto como asesor de la CGT, ¿va a proponer a la presidenta en un pacto social con los empresarios? Bueno,
Estas son ejes que están en el documento del Comité Central Confederal. Después, cómo se derivan en medidas concretas, por supuesto que hay mucha razonabilidad de parte de los sindicatos. Ojo, tenemos una suerte. Ya se fijó el salario mínimo vital y móvil para este año. Esto, digamos, fue antes de la crisis. Además, la mayoría de los convenios ya se firmaron. Hay algunos que no se firmaron. Y le digo que a veces, a mí me tocó participar en una negociación esta semana, hace 2 o 3 días, entre ESMATA y la concesionaria de automotores, que firmaron un convenio no el año pasado, en septiembre del 2006. ¿Cuánto habrá subido, como dice Moyano, la canasta de los supermercados desde septiembre del 2006 a septiembre del 2008? 20% es el ofrecimiento por 2 años para atrás y 1 año para adelante. ¿Y sabe cuánto pidió el sindicato? 35. La verdad, no es tan desacomodado. Entonces, lo digo, hay que tener mayor ductilidad y advertir que es bueno. Henry Ford decía que le pagaba buenos salarios a sus trabajadores para que compren autos. Claro, sí. Entonces, por eso este es el bolsillo de que hablaba Pugliese. ¿Se archivaron los 500 pesos el pedido? Jamás la CGT oficialmente pidió ni medio aguinaldo ni 500 pesos. Que algún dirigente lo haya planteado, puede ser. Pero esto lo hablé con Moyano, porque yo también quería saber. Jamás lo pidieron. Además, le digo esto con sentido común. La CGT oficialmente jamás lo pidió. En septiembre no se pide algo que se quiere cobrar en diciembre. Esto es una regla, es el ABC en la negociación que hacen los sindicatos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Lo que no quiere decir que descartemos que en algún momento se pida. Pareciera que este no es el mejor momento para hacerlo. Le puedo hacer una pregunta. Yo tengo un enorme respeto por Recalde. Es recíproco, es recíproco. Realmente, me parece una persona inteligente y digo, ¿cómo se banca? Digo, Espero que me incluyan en esa corriente de simpatía, ¿no? No, aparte yo aprendo porque... Lo que pasa es que nosotros los jóvenes tenemos ese... Claro. Ahí está. Es un problema ya hoy que he cumplido años, problema de edad. Yo fui ya. alumno, por eso. Pero digo, como hombre inteligente que lo es y honesto, digo, dentro del bloque de diputados, ¿cómo se banca cuando usted dice un INDEC del 8% anual, que no pasa nada, un hombre que está en la CGT, ¿cómo se banca eso que es una flagrante mentira? Mire, nosotros lo que decimos es que evidentemente, en primer lugar, en ningún lugar del mundo se cree en las estadísticas oficiales. Que hay una descredibilidad en el INDEC es una verdad a gritos. Que hay que recuperarla es así. Que hay en este momento hay algunas actitudes para ver cómo se están llevando las estadísticas en el INDEC, que participen los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, y es bueno. Entonces recuperemos. Pero aparte, cuando uno discute un convenio colectivo, discute por las pautas culturales de consumo de los trabajadores que representa. Y es lo que hablábamos ya de la inflación de supermercados. Pero no solamente eso. Si uno se resignara a recuperar solo el poder adquisitivo perdido, no estaría trabajando por la justicia social, por la distribución de la riqueza, ni estaría cumpliendo el mandato con los trabajadores. Hay que ver varias cosas. Primero, ¿cuánto poder adquisitivo se perdió? Y yo tengo estadísticas de lo que se perdió en materia de consumo, en materia de consumo. ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto puede ser la inflación pasada y la inflación prevista? ¿Y cuál es el nivel de rentabilidad de las empresas? Porque la Constitución Nacional no es una proclama anarquista del siglo XIX, cuando le da derecho a los trabajadores a participación en las ganancias con control en la producción. ¿Qué jornada? ¿Qué cantidad? Y colaboración en la dirección. Esto lo dice textualmente la Constitución Nacional, como habla el artículo 75, eso es del 57. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional habla de la progresividad de los derechos, se incorpora el principio de justicia social. Estas son normas que van en defensa de los trabajadores. ¿Por qué? Porque son minusválidos. En la negociación son hiposuficientes. Se supone que la parte más débil es el trabajador. Exactamente. Héctor, la última pregunta sería esta. Si la cosa empieza como a ponerse pesada, digamos, en materia de empleo, de horas extra, todas esas cosas, ¿podría llegarse a medidas de emergencia, por ejemplo, como la que tomó Duhalde en el 2002, del doble indemnización de despido? ¿Podría llegarse esto al límite o ustedes están más bien pensando en no volver ahí? Yo por eso digo, la primera etapa es el diálogo, a ver cómo se mantiene el nivel de actividad, a ver si la crisis es la oportunidad, si podemos aumentar el nivel de actividad, precisamente por las restricciones que están pasando en el mundo entero, ver qué pasa con el poder adquisitivo salarial. Si la cosa se desmadra, el rol del Estado, ya doble o triple, o prohibición. Pero, no, digamos, no es el momento para empezar sancionando la falta de solidaridad o de responsabilidad social, si se quiere.
Veamos qué sucede con esto. El Ministerio de Trabajo ya está citando a las partes. Hoy me enteré que hubo un acuerdo con un sector lácteo. Es bueno que sea así. Es bueno, mire, yo siempre digo que la mejor sentencia es la que homologa un acuerdo de partes tal como lo hicieron. Entonces busquemos los acuerdos de partes. Más allá de los recelos y la desconfianza, porque Mahatma Gandhi hablaba de la avidez de los dueños de la tierra. Es bueno que ganen mucho, es bueno que ganen muchísimo, qué bueno es que repartan también, ¿eh? Bueno, yo estoy en minoría por varias razones acá. Una de ellas es que ambos son de Boca, así que ya, digamos, no lo puedo refutar. Vamos a ver, bueno, pero me parece que yo la conclusión que saco de esta conversación, Héctor, es que ustedes están como abiertos a lo que venga. No descartan ningún camino, pero no anticipan tampoco otro. No, y además no dramatizamos. Esto lo dice expresamente el documento de la CGT. No hay que dramatizar. Hay que prever qué es lo que puede pasar, acordar una autodefensa de la sociedad argentina, en definitiva. Y en esto el gobierno también está comprometido. El gobierno ha dado señales en este camino, por eso está citando para dialogar y para conversar. Ya se reunió el doctor Tomada con Lascurani y con Moyano. Esta semana se va a reunir con las cámaras de la actividad financiera. Es decir, están, en ese sentido, los argentinos tenemos mucha capacidad de negociación. Utilicémosla. Héctor Recalde, muchas gracias por estar doctor. con nosotros. Bueno, el penúltimo, pues tenemos el nuestro, ¿no? Pero el penúltimo bloque vamos a tener al señor Stephen Wheeler. Stephen Wheeler se lo presenta y se dice que es asesor de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Y además se dice, en la Nación otro día, dijeron hace 2 días, que es el gurú de los Kirchner. Un término un tanto oriental, digamos, ¿no? Sí, casi espiritual. Lo vamos a tener con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a Héctor. usted, doctor. Ya volvemos. Bueno, estamos nosotros ahora con 2 señores. Buenas noches, good night, a los dos les digo. ¿Qué tal? Buenas noches. El señor Stephen Wheeler, que es economista y empresario. Y... No, I'm not an economist. No, yeah. No, porque estábamos hablando más de los economistas en el intervalo, porque tuvimos a Sartori esta mañana, que dijo, los economistas, nadie nos avisó que venía esto. Y ellos lo avisaron, Stephen Wheeler, que es una, digamos, you are British, ¿no? Yes. Bueno, es inglés. And a mathematician. ¿Eh? Mathematician. Bueno, es matemático, inglés y casado con una argentina, así que tiene varias condiciones positivas, digamos, ¿no? Y lo acompaña Adrián Salvucci, que es consultor internacional, ¿no? Que lo va a ayudar, Así es. porque él algo de castellano habla, ¿no? Sí, pero he prefers I would like to keep to English so you understand porque exactly. He's British after all. So we have to respect Bueno, that. así que usted va a estar ayudándonos. No, y lo que sé que él está cerca, o por lo menos tiene diálogo con la presidenta Kirchner y Néstor Kirchner, y tiene una visión muy particular de la crisis nuestra y de la crisis internacional, y como nos quedan pocos minutos, me gustaría darle a él la prioridad to talk about this problem. Sí, no, entiendo, Katsu. Usted entiende, bueno. Entonces hable. In 2002, I wrote a paper which I gave to Roberto Lavagna. I started the paper and said, Argentina bankrupt, the IMF correct, United States strong. Cuando en el año 2002 él le entregó una carta a Roberto Lavagna diciéndole que Argentina, que en definitiva el sistema mundial está en bancarrota, pero que es el Fondo Monetario Internacional el que está equivocado. No, the IMF was correct and United States very strong. Sí, que el Fondo Monetario estaba en lo correcto y que Estados Unidos estaba en un país fuerte. And I finished the letter saying that Argentina was strong, the IMF was corrupt, and United States was bankrupt. Que le terminó diciendo que Argentina estaba fuerte, que el Fondo Monetario Internacional estaba corrupta y que Estados Unidos estaba en bancarrota. And now we're seeing what the real situation is. Y ahora está viendo cuál es la verdadera situación al respecto. I disagree completely with your 2 first speakers today, apart from 0 retentions. Estaba totalmente en desacuerdo con los 2 primeros invitados que estuvieron hoy acá en el programa, salvo en las retenciones a 0, en las retenciones del agro. I'm glad the United States has got so much money to give all these guarantees
when they've got two huge deficits, fiscal and commercial. Dice, es imposible que Estados Unidos pueda tener tanto dinero para poder parar todo este agujero, por así decirlo, cuando tienen dos grandes déficits, el fiscal y el comercial. Here I have the peso, and that's backed by the 7th largest country in the world. Un billete de 100 pesos avalado por la séptima economía, el séptimo país más importante o más fuerte del planeta. Right, here's the dollar, $5, right, which is available throughout the world, which is very similar to this, and we all know what that is. y papel higiénico. Right? But the difference is that this has a use. We don't know what the use of this is. Because when you lose confidence in the first world economy, you must lose confidence in this. Para lo primero se sabe el uso que tiene, el papel es en definitiva, él dice que en realidad no tiene uso porque se está perdiendo la confianza y la base económica es la confianza. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. How you explain then... No, en castellano. ¿Eh? En castellano, En castellano. ¿Cómo explica usted entonces que, por ejemplo, las letras del Tesoro americanas sean el refugio de muchas economías y el dólar aquí en Argentina tiende a subir? No, because they're using the media to spread disconfidence in respect of the third world. En alguna medida lo que se considera es que están utilizando los multimedios planetarios para generar una suerte de acción psicológica, para generar una confianza que en realidad es inexistente respecto de lo que es la verdadera base del dólar norteamericano. Yo lo entendí bien, usted dijo que el peso está emitido por la séptima economía del mundo. No. Por el séptimo país más fuerte del mundo. Potencialmente. Más grande, no fuerte, más grande. El séptimo país más grande que físicamente, geográficamente. Sí. Pero digo, And now the world has changed from paper values to values. Ok, pero digo, ¿usted invertiría en pesos o en dólares su plata? Pesos. ¿En pesos? Absolutamente. ¿Usted dice que es más fuerte el peso que el dólar? Absolutely. This is real money. My wife, when I came to this country, said, how can you guys... ¿Y por qué yo si voy mañana, no le digo a Estados Unidos, voy mañana a París y quiero pagar con pesos, se me ríen en cualquier comercio? But listen, my wife, when I first came to this country, said, how can you guys from the first world make so much money out of moving paper when we've got everything real in our country? Claro, ¿cómo puede Estados Unidos hacer tanto, o el primer mundo hacer tanto dinero moviendo papel cuando los bienes reales y físicos los tenemos en el país? Si me permite, yo le agregaría algo que en alguna medida lo estábamos hablando con Stephen cuando llegamos. Es un poco como buscar la calle Fitzroy con el mapa de Córdoba. Hay que buscarlo con el mapa de Buenos Aires. Y en alguna medida creemos que la crisis que se ha dado en estas últimas semanas, en realidad son semanas apenas, es un cambio total del paradigma y un cambio total de las reglas de juego. Y seguimos tratando de interpretarlo con el paradigma de ayer. Este problema probablemente es insalvable porque lo que estamos viendo no es una crisis financiera, es el colapso terminal de un sistema financiero que está sobre bases equivocadas. Pero las economías, que es lo que está diciendo Stephen, de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, las economías están intactas. Lo que no está intacto es el sistema financiero. Y hay un dato, si me permite redondear una idea, del 9 de octubre, apareció en el New York Times, que creo que lo grafica en forma perfecta. El mercado de los derivados, que es el disparador de toda esta crisis, es por 531 billones de dólares. Agarre 531, agréguele 12 ceros y esa es la cifra. El PBI de todos los países del planeta suma 50 billones de dólares, una cifra 10 veces menor. Y el PBI de Estados Unidos es 14 billones de dólares, una cifra 40 veces menor. Con lo cual lo que tenemos en alguna medida es que este sistema financiero especulativo ha actuado como un tumor maligno que ha crecido en una suerte de metástasis que amenaza con matar el propio cuerpo económico mundial. De manera que lo que Stephen está diciendo y estamos proponiendo, que es la investigación que estamos haciendo, no entremos en pánico, porque hay muchísimo para tener confianza, porque las economías están intactas. Si afuera no toman conciencia de ello, bueno, ojalá que lo hagan pronto, pero nosotros tenemos que tomar conciencia de ello. Y no hay que caer en la falacia de pensar que sin el dólar no podemos ir a ninguna parte, porque el dólar hoy está sobreemitido con dinero virtual del factor multiplicador bancario y el aumento exponencial a través de una suerte de timba planetaria que hace que eso esté arrastrando las economías. When you lose confidence, people want to see their money. In 2001 in Argentina, people took out the money to see it. Cuando se pierde la confianza, la gente quiere ver el dinero y el dinero no existe. Right. In the United States, it doesn't exist. You take less than 5% of the money outside of the banks, and the banks are bankrupt. Se saca menos del 5% del dinero de los bancos y los bancos caen. Yo sé que a usted no le gusta que le digan que es el gurú de Néstor y de Cristina. ¿Tiene alguna relación? Yes, indeed.
¿Los asesora? They are listening to what I say. ¿Lo asesoran? Yes, indeed. Sí, él dice que los asesora a los Kirchner. No, él dijo- Stephen Wheeler. Están escuchando lo que yo les digo. Absolutely. ¿no? ¿Y qué les aconseja? ¿Cuál es su What would you advice? suggest to them? That this situation is extremely bad, but Argentina is one of the strongest countries in the world. Christina was talking about a plan B for the First World. Claro, lo que él les está recomendando a los Kirchner, al gobierno actual, es que esta situación, que es extremadamente mala a nivel planetario en lo que se refiere a la parte financiera, sin embargo representa una gran oportunidad para la Argentina en tanto y en cuanto el gobierno nacional adopte las medidas que se condigan con este nuevo paradigma que hay que tener para entender el origen del problema, tener un modelo que permite interpretarlo y a partir de ese modelo, con un diagnóstico correcto, acertar a una terapéutica para realmente llevar adelante lo que serían las medidas correctas en esta nueva Christina was situación. saying that the First World needs a plan B, but no, they need a plan C for contraction. And Sí. then we need a plan T for the Third World to expand. Bueno, está bien, esa es una forma, digamos, de usar las letras. No hay que pensar en términos de un plan B, sino que el primer mundo necesita un plan C, que es un plan de contracción de esta masa de dinero virtual, mientras que nosotros tenemos que pensar en un plan T, que es el plan del tercer mundo, por decirlo de alguna forma simbólica, donde ahora llegaría la hora de esta parte del mundo ante la crisis gravísima que sufre el primer mundo. just one more thing. Yes. So if there is a plan T, that means if you expand the Third World, the first incremental purchase is food. We have got to be prepared for that. That is our potential. Claro, esa es la urgencia que se viene en este nuevo mundo que estamos ya ingresando, es por los alimentos, por esa materia prima tan fundamental donde Argentina tiene una posición relativa realmente excepcional en el mundo ante todos los demás países del planeta. We will know in 3 weeks whether we are right or your first two speakers La are right. urgencia es tal que sabremos en las próximas 3 semanas si nosotros tenemos razón o si los dos caballeros que nos antecedieron lo tienen. When the First World companies cannot pay their salaries at the end of the month. Cuando se llegue a una situación donde los países las empresas, las corporaciones de los países del primer mundo no puedan pagar los salarios a fin de mes. Right. So unemployment in the First World will go to 25% with the security problems and the anarchy problems. Estima que el desempleo podría llegar al 25% con las consiguientes crisis social y crisis de seguridad. So the people will come here. We've got to plan for 60 million people within 20 years. Argentina se transformaría en una suerte de refugio para masas de inmigración que debiéramos tener en forma selectiva, que no van a poder justamente prosperar en el primer mundo y van a ver a la Argentina como una alternativa, una opción para The radicarse. first world relies on confidence. Argentina has an economy without confidence. El primer mundo depende de la confianza que han generado precisamente, por ejemplo, en este papel. Argentina está acostumbrado, porque siempre viene trabajando en la falta de confianza, Right. con lo cual le llevamos una suerte de ventaja, ¿no? Right. So the first world, when it loses confidence, it doesn't know how to work. Cuando el primer mundo pierde la confianza, no saben cómo operar. Nosotros somos expertos en blindajes, hiperinflaciones, inflaciones, corralitos y corralones, y la prueba está que lo hemos vivido. Mientras que en el primer mundo la depresión, que fue la gran crisis, es una foto en blanco y negro de gente que estaba esperando que los alimentaran, pero en definitiva no lo vivieron. Nosotros todos somos expertos. Bueno, muy interesante lo que nos dice el señor Wheeler. Yo le voy a decir una última cosa porque se nos va el programa, correcto. ¿no? But I will tell you No, only dice castellano, por favor. my feeling. En ¿no? castellano. Sí, bueno, yo espero que se concrete lo que usted anuncia porque sería maravilloso para Argentina. Pero le voy a decir una expresión en inglés. Todavía siento, es too good to be true. Your diagnosis is too good to be true in my feeling at this moment. Necesitamos muchos cambios. But we have seen some changes in Christina and Néstor in the last 2 weeks. I think we will see more changes. I think they understand. What is best? Who is more important, the inventor or the people that use the invention? And what we need is people strong at the top in order to direct the country at this moment in time.
And we all need to help them in that. Stephen Wheeler considera que justamente esto en el gobierno lo están percibiendo, su asesoramiento, y en definitiva, más importante que el inventor a veces es la persona que aplica el invento, por así decirlo. Así que bueno, veamos las próximas semanas lo que Usted nos dice que depara. si yo le doy 100 pesos, usted me da $100 ahora, Sí. hacemos negocio ya. No, porque el cambio está 3.14. No, él dijo que era más fuerte el peso. Así que yo le doy 100 pesos, usted me da $100. No le haga caso porque quiere aprovechar. Tres semanas. 3 semanas, ¿no? Ahorremos. Tres semanas. 3 semanas. Bueno, lo convoco para de aquí 3 semanas. Sí. Y ahí vamos a ver. Absolutamente. Ojalá tenga usted razón. Me levanta el ánimo de que realmente puede ser. Este es el tiempo para Argentina. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Wheeler. Muchas gracias. Thank you very much for your freedom, mind, and your optimism. Thank you very much. Gracias a Dios. Ya se nos va todo, así que ahora después vamos con las últimas informaciones. Ya volvemos. Pues le pido mil disculpas al programa que viene ahora. ADEF Televisión, ADEF Televisión, que tuvimos otro día un cóctel con ellos y demás, porque nos hemos pasado un poco, pero claro, esto un poquito superó mis previsiones. Así que vamos rápido, si le parece, ¿Cómo no? a los mensajes. Bueno, para que sepa, hay cantidad de mensajes que lo saludan por su cumpleaños, Nelly, Isabel, Marité, etcétera, etcétera. El tema Cavallo, la gente se centra más que nada en la actuación de Cavallo como ministro, más en lo que dice. Hay mucho enojo. Marta, Rodolfo, Ernesto, María Isabel, Betty, Aide, en realidad están hablando de la gestión de Cavallo. No, yo reconozco cuando vino Cavallo, cuando lo invité, dije, tratemos de no hablar de lo que fue su gestión, porque yo creo que aparte de toda la polémica tremenda que generó, yo, por lo que conozco en la Argentina, es de las personas que más saben de economía, sobre todo la Argentina. Ahora, ¿cómo fue como ministro? Bueno, lo discutimos. Pero me parece que no podemos privarnos del saber de este hombre. Es un hombre que conoce el mundo, conoce las cosas, y además dijo cosas para mí muy sensatas. Ahora, claro, si uno se acuerda de tantas cosas, casi no tendríamos que invitar a casi a nadie, ¿no? Pero vio que yo me porté bien, no hablé del corralito, nada. Estuvo bien, estuvo muy bien. Bueno, sobre el tema de los industriales, María Isabel, Jorge, María Elena, recuerdan que los industriales aplaudieron el sistema de Cristina porque ahora piden devaluación. Y sobre el último tema hay muchos enojos, algunos dicen, me hace acordar del proyecto atómico de Perón, y Francisco dice que quiere comprar dólares a uno. Lamento, Francisco, pero canté primero. Muy bien. Bueno, no, es interesante, además estamos abiertos a todo, ¿no? A mí me parece que lo importante de esto, vamos a seguir hablando con el señor Wheeler, es que la presidenta, él tiene el oído de la presidenta y la presidenta, digamos, reacciona positivamente a lo que él dice, ¿no? Eso sería interesante para registrarlo, ¿no? Quiero hacer solamente muy rápido 2 avisos parroquiales, no sé dónde los tengo. Yo los tenía por acá. En algún lugar tienen que estar. Sí, no, sí, acá están. Bueno, les digo que el lunes 3 de noviembre, el segundo lunes, el tercer lunes. Faltan 2 lunes más 2 hábiles lunes, y después viene. Empezamos un curso en la UCA, 4 lunes seguidos, todo noviembre, a las 19 horas, sobre el título es El sentido religioso de nuestro tiempo. Y vamos a exponer sobre todo el pensamiento de un filósofo brillante, muy poco conocido en Argentina, que se llama Charles Taylor, ¿no? Los que quieran averiguar de este curso pueden llamar al 4338, no está ahí, ¿no? Sí, está allí ¿Está? abajo. Yo no veo nada. Sí, está. Bueno, lo digo, 4338-0892, ¿no? Y lo último que les digo es que anoche, en la clase, el programa Clases, que hacemos por C5 a las 22 horas, di la primera parte de Alberdi, su vida, su tiempo, y el próximo sábado vamos a dar el pensamiento de Alberdi, ¿no? Así que ya nos hemos pasado y pedimos disculpas. Muriel Balbi con DEF Televisión ahora. Muchas gracias, hasta la próxima emisión.